Introducción. En este videoensayo hablaremos acerca de los métodos de investigación en la psicología, específicamente de 5 de ellos, como el método correlacional, la observación natural, el método descriptivo, el método experimental y el estudio del caso, todos ellos previamente investigados y organizados en diapositivas. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Métodos de estudio en la psicología. Los métodos de investigación en psicología se dividen en 3 grandes familias: el método correlacional, el método descriptivo y el método experimental, cada uno de ellos con particularidades, ventajas y desventajas respecto a los demás. Aunque no veremos todo el árbol genealógico de métodos de estudio, sí especificaremos algunas metodologías que son particularmente importantes para el estudio en la psicología. El primer es el método correlacional. Cuando hablamos de correlación, nos referimos a la asociación entre dos variables. Una correlación indica cuántas veces observamos un fenómeno A, podemos observar a la vez un fenómeno B. Por ejemplo, si tomamos las variables nivel socioeconómico y éxito académico, podemos preguntarnos si estas dos se correlacionan, es decir, si la aparición de una predice la aparición de la otra. Si tras examinar una muestra encontrásemos que el incremento de una se asocia al incremento de la otra, podríamos hablar de una correlación positiva. Los psicólogos usamos este método correlacional para obtener información acerca de fenómenos imposibles de reproducir en condiciones de laboratorio. Un ejemplo sería el estudio correlacional entre la inteligencia emocional y rendimiento académico en los estudiantes del área de desarrollo psicológico de la Universidad Continental. El segundo método, observación natural. La observación naturalista difiere de la observación estructurada, en que implica mirar un comportamiento como ocurre en su entorno natural, sin intentos de intervención por parte del investigador. Los psicólogos interesados en examinar ciertos aspectos del comportamiento en el aula, como las interacciones entre los alumnos o incluso la dinámica entre el profesor y los alumnos, podrían optar por utilizar la observación naturalista como parte de su investigación. Ventajas de la observación naturalista. Nos permite a los investigadores estudiar cosas que no se pueden manipular en un laboratorio, debido a preocupaciones éticas. Por ejemplo, si bien no sería ético estudiar los efectos del encarcelamiento al confinar realmente a personas, los investigadores pueden recopilar información utilizando la observación naturalista en entornos penitenciarios reales. Puede ayudar a apoyar la validez externa de la investigación. Las desventajas de la observación naturalista son las siguientes. Las personas pueden comportarse de manera diferente cuando saben que están siendo vigiladas. A veces las personas tratan de comportarse mejor de lo que normalmente lo harían para parecer más socialmente deseable o aceptable. Las personas pueden tratar de comportarse o cumplir con lo que piensan que los investigadores esperan ver. Se refieren a las señales sutiles que permiten a los participantes saber de qué se trata el experimento o qué esperan encontrar los investigadores. El método descriptivo. Los psicólogos escogemos este método de estudio cuando queremos describir un fenómeno, tal como ocurre, de manera minuciosa y exhaustiva en todos sus aspectos. Consiste en cualquier intento para determinar o identificar cuál es el fenómeno, sin intentar entrar en el por qué, en el cuándo o en el cómo. Es el método que escogemos cuando queremos dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿qué actitudes tienen los mayores de 65 años en entornos rurales hacia la homosexualidad? A través de encuestas, estudios de caso y observación sistemática es posible responder a preguntas no cuantificables. Asimismo, permite realizar un primer acercamiento a una cuestión que puede ser más minuciosa abordada a través de estudios correlacionales o experimentales. El método experimental. Dentro de los métodos de estudio de la psicología, el método experimental tiene como objetivo dilucidar cuál es la relación causa-consecuencia a través de la manipulación de una de las variables. Son los llamados estudios de laboratorio. Este método tiene la ventaja de ser objetivo. Las ideas preconcebidas del investigador tienen poco peso sobre los resultados y apenas generan sesgos. Por esta razón, es el método por excelencia, si queremos obtener datos seguros, fiables y certeros cuando el fenómeno a estudiar lo permita.
Esto no significa que sea el único método de estudio válido para generar conocimiento. También es posible generar conocimiento a través de estudios correlacionales, pero los diseños experimentales permiten un grado de seguridad y explicación mayor. En el estudio experimental, el investigador modifica una variable. Él controla la variable llamada variable independiente para observar los cambios en una segunda variable, la variable dependiente. Estudio del caso. El estudio del caso consiste en un método o técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. En psicología, el estudio del caso es un tipo de investigación que se realiza especialmente en el campo de las enfermedades mentales, debido a que no sería ético provocar trastornos en el laboratorio con el fin de estudiarlos. Los investigadores tienen que aprender más sobre ellos a base de estudiar a las personas que ya presentan enfermedades mentales. Ejemplos de estudio del caso. Como ya hemos todo en clase, un ejemplo es el de Phineas Gage, que fue un trabajador de construcción que sufrió un accidente mientras se encontraba en su obra. Su cráneo fue atravesado por una barra de acero que le dañó parte del cerebro, pero Gage continuó a sobrevivir. Sin embargo, la personalidad de este hombre cambió completamente. Es decir, antes del accidente era una persona sociable, tranquila, y después del accidente era una persona muy agobiante y que se irritaba fácilmente. Los psicólogos de la época pudieron entonces estudiar el efecto que tenían las partes del cerebro dañadas en accidente sobre las enfermedades y la personalidad de Phineas. Este tipo de investigación no se hubiera podido ser realizada de ninguna otra manera, ya que no se podía dañar el cerebro de un paciente, ya que causaría efectos y lesiones. Por ello, en sus orígenes, la neurociencia estaba basada por completo en los estudios de casos, que permitían observar este tipo de fenómenos sin tener que dañar a propósito a ninguna persona. La conclusión. Podemos concluir que todos los métodos descritos en este ensayo son importantes para el estudio de diferentes áreas en la psicología, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Además, la investigación científica en la psicología constituye un proceso que se inicia con unos hechos o con unas ideas que constituyen un problema u objeto de estudio y se pone en marcha con la aceptación de hallar una explicación para ellos. Gracias.